Porque ya hicimos la oración, ya nos preparamos, ya hicimos todo lo requerido de la liturgia y ahora estamos en el proceso de la enseñanza. Esperamos que sea de mucha bendición para nosotros, para los que nos ven en Facebook y los que posiblemente nos vean en YouTube. Entonces, quiera el Padre sea de mucha bendición para todos nosotros. Dedicamos este estudio a todos los que están enfermos de nuestras familias o de alguien que pertenece al grupo de nosotros. Que reciba bendición y se les sea contado como si ellos estuvieran aquí dando esta enseñanza y para todo el pueblo de Israel. La clase del día de hoy dice, continuamos con lo que es continuamos con lo que es el plan divino, clase número la clase número 41 del plan divino. El día de hoy podemos decir que el título que se le adjudicó a esta enseñanza es el mal, una opción potencial. El mal es una opción potencial. ¿Sí? Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La semana pasada, la última vez que estuvimos estudiando, vimos acerca de la creación del bien y del mal. ¿Sí? Y hubo una distinción entre la creación, entre el bien y el mal. Y los dos fueron creados por Adán. ¿Sí? Recordamos que lo más importante de la discusión o de la enseñanza que se llevó a cabo en aquel entonces fue que el Padre es la fuente de toda la creación. Él creó el bien, él creó el mal. Y también supimos que nada que existe, ni el bien o el mal, cualquier ente, no pudo existir antes o no preexistió antes de que el Padre existiese o antes de la creación. Así es que Él es la fuente de toda la creación. También estudiamos que el Padre es la fuente de la bendición, que es el bien, y que es su esencia de Él, innata. El bien es la esencia de Él. Pero también aprendimos que el mal fue creado por Él, pero por un propósito. Entonces el mal refleja parte de su voluntad, pero el bien refleja su esencia. ¿Sí? Porque si no lo entendemos de esta manera, entonces no podemos expresar el Shema, donde decimos Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No puede decirnos que Él es uno si no entendemos que Él es el creador de todo. Si hay un diferente a Él, ya no es uno, ya son dos creadores. ¿Sí? Pero Él es solo uno. Él es uno y de Él emana el bien y como también fue creado el mal. Oiga bien, de Él emana el bien, pero Él es creador del mal. Y esa creación del mal tiene un propósito, tiene un objetivo. Entonces, no existe ninguna entidad separada del Padre, no existe nada que no pueda existir por el Padre y el Padre es la fuente de toda existencia. Entonces, la expresión del bien es la esencia de Abba, es la esencia del Kadosh Baruj Hu. La expresión del mal es la voluntad de Abba, ¿sí? Entonces, una es una expresión de la voluntad y otra es la esencia divina. El bien es la esencia divina y la expresión del mal es una voluntad. Entonces, comprender el mal, no porque es que tienes que aprender las cosas malas, no. La comprensión del mal o el estudio del mal es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos sirve cómo tener una actitud para enfrentarlo, una actitud de percibir el mal, cómo se percibe el mal, cómo se trata con el mal. Eso es importante. ¿Por qué? Porque esto nos puede servir para poder crecer. Si podemos estudiar el mal para saberlo o para percibirlo o para saber cómo tratar con él, entonces lo vamos a utilizar para crecer, ¿sí? Entonces, por eso es importante estudiar, saber y entender. Porque, ¿cómo, cuándo? ¿Cómo vino a ser el mal? ¿En qué momento vino a existir el mal? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué fue creado? ¿Sí? Si lo sabemos, entonces nos va a servir, porque el mal tiene limitaciones. Si tiene limitaciones, nos enseña a nosotros cómo reaccionar a todo esto y cómo, en dónde relacionarlo y dónde no relacionarlo. Entonces, hay una parte que tiene que ver con Abacados de la creación del mal y otra parte que tiene que ver con el ser humano.
Entonces, el fenómeno del bien y del mal está involucrado en el Padre, como está involucrado en el ser humano. Y lo vamos a encontrar, obviamente, en este mundo, en esta vida, lo encontramos. Lo encontramos el bien y el mal en el mundo, que en la existencia real, lo encontramos en nuestras vidas personales, ¿sí? Y también lo podemos percibir como lo positivo y lo negativo. Ahora, ¿cómo nacen? Y al decir nacer, estoy tratando de decir cómo se manifiestan, cómo es que vinieron a nacer, ¿sí? ¿Cómo es que vinieron a existir? Y la pregunta sería, todo lo que existe necesita ser nutrido. Entonces, ¿cómo es que se nutre para existir? ¿Cómo es que se nutre para que exista el mal? Si el Padre es la fuente y la provisión, entonces quiere decir que Él da. Y si Él es el que le puede proveer para que exista el mal, ¿cómo es que Él nutre el mal? Y para que exista del mundo. Sí, es obvio que proveer es bueno. Siempre proveer va a ser bueno. Dar siempre es bueno. Siempre. Nunca es malo. Siempre es bueno. Nunca es negativo. Entonces, ¿qué es lo negativo? Si siempre el dar es bueno, por ende o por contrario a esto, la deficiencia, lo contrario a dar, es no dar, ¿sí? La contraria no a tener es no tener. Entonces, la deficiencia de la provisión crea el mal. Si nosotros podemos llevar algo para comprensión, podemos decir que el ser humano necesita nutrirse para estar bien físicamente. Si nosotros dejamos de nutrirnos físicamente, ¿qué va a suceder con el cuerpo? Nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Por la carencia. Entonces, si nos nutrimos, estamos sanos. Si nos dejamos de nutrir, entonces nos vamos a enfermar. Entonces, nutrirse, proveer o provisión que da el Padre siempre va a ser bueno. Dejar de tener provisión, eso es malo. ¿Sí? Y si yo dejo de proveerme a mí, entonces yo me voy a enfermar. Entonces se puede entender de esta forma. Cuando el Padre nutre y da al mundo y provee al mundo de su grandeza, es cuando entonces es bueno, siempre es bueno, pero donde no da Él o donde hay una restricción, está el mal, se crea un mal. Veamos lo que dice Nehemías, capítulo 9, versículo. Puede leer por favor, quinto arrabá, verso 6, perdón. Nehemías 9, 6. Shabbat Shalom, Shabbat Ejaya, Webens Bereja. Amén. Tú solo eres Adonai, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los ejércitos te exaltarán. De Baruch Hashem, Shabbat Ejaya, Webens Bereja, Shabbat Shalom. Claro, mira lo que dice ahí, el Nehemías dice que él hizo los cielos de los cielos y todo lo que es la tierra y todo lo que abarca, mares y todo lo que en ellos se encierra. ¿Qué quiere decir? Tú, después dice, tú lo vivificas. ¿Sí? O sea, constantemente lo sostiene. Él lo sostiene todo lo creado. Quiere decir que lo nutre, lo provee, lo sostiene. Él sostiene toda la creación. ¿Sí? Él sostiene toda la creación. Él sostiene todo lo que existe. Entonces, Él da la continuidad a lo que ha creado. Entonces, hay dos cosas, ¿sí?, que tenemos que entender. La provisión que el Padre da. Ahora, ¿se puede catalogar la provisión como buena o como mala? ¿O la provisión es positiva o la provisión es negativa? Obviamente no podemos decir que la provisión sea mala, ¿sí? Hay una provisión. Eso es lo importante. Pero una provisión no genera mal de cuando viene del Shammai, ¿sí? Porque el Padre es la fuente del bien. De la fuente del bien no sale nada malo. Parecía que esto pudiera contradecir lo que hemos aprendido, pero no. Pero la fuente, oiga bien, la fuente del bien,
Todo lo que sale del Padre, que es la fuente, que es la provisión, que es nutrir, siempre es bueno, siempre, y de ahí no sale nada malo, siempre va a salir todo bien. Todo, no existe mal en la provisión, no existe, ¿sí? Entonces, el Padre es la fuente de todo. Recordemos que la filosofía tiene un concepto, un problema para entender este concepto, porque para ellos, para la filosofía es como que del bien, si del Padre es bueno, de él viene el bien, y de él no sale lo malo, entonces tiene que haber un ser aparte del Padre, que es el mal, porque no es el Padre, sino que es el mal. Entonces, no lo unen a él, lo separan de él, ¿sí? Y ellos creen que el mal existe por sí solo, pero está equivocado eso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si el Padre es la fuente de todo, lo que es bueno, obviamente por eso, que es la fuente de todo, no hay nada negativo. Todo viene del Padre, el mundo viene del Padre y Él es la fuente de todo. Entonces, ¿de dónde viene el mal? Mira lo que lo dice nuevamente Isaías, lo vamos a leer, Isaías 46, 45, 7. ¿Puede leer, por favor, Libby? Eso lo leímos la semana pasada, pero entendamos este concepto que es importante o que se nos puede marcar a nosotros para que lo podamos analizar. ¿En qué sentido lo podemos analizar? En la creación. Él crea, Él lo dice, Él lo declara, lo que Él crea. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. La palabra del Padre dice así: ay del que dice al padre que engendrar y a la mujer su madre, para que tuviste dolores de Isaías 45, 7. Isaías, 7, estoy leyendo 11. Forma la luz y crea la oscuridad, hace el shalom y crea el mal. Yo soy el Eterno que hago todo esto. De Baren Hachel. Dice, formo la luz y las tinieblas. Sí, bien, qué interesante es esto, ¿sí? Formo la luz y las tinieblas. Y luego dice, hago la paz. O sea, promuevo la paz y también creo el mal. Yo hago todo esto, dice. Mire qué interesante es esto, ¿sí? Porque dice, yo hago la luz y las tinieblas. Y entre la luz y las tinieblas, ¿sí? Como la crea la luz, como crea las tinieblas, pues él hace la paz. Entre la luz y las tinieblas genera la paz. Pero también hago el mal. Oiga bien, esto es muy interesante, ¿sí? ¿Cómo es que dice que él hace el mal si él es la fuente de todo lo que es bueno? ¿De dónde sale que él hace el mal? ¿Sí? Entonces, ¿hace el mal para crear la paz o hace la paz al crear el mal? Si se crea el mal, él dice, hago la paz creando el mal. Algo bien interesante, fíjese bien, si lo podemos analizar y lo vamos a profundizar, ¿sí? Él dice, oiga bien, dice que crea el mal, pero ahí la palabra no dice creo el mal, no dice baga, que es crear, sino dice hago el mal. Esas dos palabras son diferentes. Vamos a ver, déjenle convertir en pantalla para que la vean. Yo sé que la conocen esas palabras, yo sé que las conocen, ustedes las conocen, porque ustedes están letrados del hebreo, Baruch Hashem. Creo que sí. ¿Sí? Ose, dice ahí, ose da, oserra, o sea, hago el mal, pero aquí dice ose, la palabra ose es hacer. La que nosotros oímos comúnmente en la Torah dice baga es crear. Entonces, una cosa es hacer y otra cosa es crear. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Crear es un todo. Hacer es una derivación de crear. O sea, tomo de lo creado algo y se hace. De lo creado se hace algo, ¿sí? Hay una diferencia. Hacer, que implica una acción. Crear, que implica todo el potencial en algo.
todo el potencial reunido. Eso es, yo creo. O sea, hago esto. Pero esa creación tiene esto. Entonces, A o C, tomo de la creación y hago esto de la creación. ¿Sí? Vamos a entender esto. Eso es muy interesante, o sea, muy profundo para entenderlo, te lo vamos a entender y lo vamos a estudiar en varias clases, algo semejante de esto para poder tener una percepción o un entendimiento correcto. Entonces, él no crea el mal, él hace el mal. Si hace el mal y no lo crea, entonces existe lo hace como una posibilidad, lo hace como una oportunidad, ¿sí? Entonces, la negatividad o el mal, como lo quiera ver, existe en el mundo, por supuesto que sí. ¿Y tiene un potencial? Por supuesto que sí. Pero esa potencia y ese poder es opcional. Abba lo crea. Abba crea el poder, Abba crea el mal, ¿sí? Lo es creado, hecho, lo hace. No es creado, creado es otra cosa, crear es una cosa, o se es diferente. Si no es creado, no es implícito, no está dentro de, sino es hecho, implica como una opción, es una opción de hacer algo. Si no está como una opción, si no está como una opción, no se puede elegir jamás. Entonces, cuando se tiene elección, entonces se tiene libre albedrío, ¿sí? Cuando hay múltiples opciones, entonces se tiene un libre albedrío. Y podemos elegir una, el hacer el bien, como podemos elegir hacer el mal, ¿sí? Podemos elegir. Por eso dice, hice el mal, eso es la posibilidad de existencia. El hacer el mal es la posibilidad de que exista el mal. Crea la oportunidad y al crear la oportunidad, esa es una opción para el hombre. Para que el hombre puede desarrollar el bien como puede desarrollar el mal. ¿Sí? El bien es intrínseco y nosotros lo tenemos dentro de nosotros, establecido de dentro del alma. El bien está dentro de nosotros, dentro del alma es una esencia divina, es el bien está en nosotros. Pero el mal es una opción, no está dentro de nosotros, es una opción el mal. Así como el árbol del bien y del mal es una opción. Fue una opción. ¿Sí? El árbol del bien y del mal. Del conocimiento y del mal. Entonces es una opción. Veamos esto, lo que es opción. Deuteronomio 32, 4 al 5. Lo puede leer, por favor, quinto arroba. me deja. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Adonai de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Habla, papá. ¿Sí? Entonces, él es perfecto, él es la roca. Cuando dice la roca es algo que no es movible, o sea, que es fundamento. Todos sus caminos son rectos, es un Elohim de verdad y la maldad no está en él, es justo y perfecto. No hay maldad en él. Ahorita lo va a entender eso bien. La corrupción no es de él. Oiga, hay una corrupción, si hay una maldad, hay una corrupción. La corrupción no puede ser algo como, no lo puede ver algo como algo que se genera para destrucción, sino que puede ser la corrupción, es una mancha, es algo que, oiga bien, ahí dice una mancha, una generación que se tuerce y que es perversa, porque se tuerce y perversa. La generación no está recibiendo el bien, sino está optando por tener el mal, está optando por apegarse a lo malo, por tomar la decisión de hacer lo que es negativo.
Entonces, Abba crea el potencial y el hombre elige hacer el mal o hacer el bien. Entonces, hay una diferencia entre crear y hacer. ¿Sí? Hago es a través de una acción. Yo hago, entonces quisiera a través de una acción, que es ose. Boré, que o bará, que es crear, es una creación en un potencial total. Entonces, la posibilidad está en oiga bien, aquí hay una diferencia grande en esto, ¿sí? La existencia del mal es creada a través de que es una opción y el hombre puede optar por ella. En el momento que opta por ella, la trae a existencia. Está ahí como potencial. Pero si uno la desea, la trae como existencia a este mundo. ¿Sí? Lo hace realidad. El mal lo hace realidad el hombre. El hombre hace realidad el mal. Es una opción. Yo opto por él, hago la realidad. El mal lo hago una realidad. Usted va a comprender este concepto. Vamos a leer ahora lo que nos dice Deuteronomio 30, 19. Por favor, le invito a Rabá. Si lo vemos así, o lo entendemos como se nos está tratando de decir, nosotros vamos a verlo más claro y lo va a entender aún más de lo que ya lo había entendido. Y eso a nosotros nos da la oportunidad de entender que el mal, aunque usted lo pueda ver tan fuerte, tan negativo, tan destructivo, podemos entender que es opcional. Y cuando es opcional quiere decir algo muy profundo, ¿sí? Porque quiere decir que no está en nosotros y que el mal solamente se manifiesta en la tierra si nosotros decidimos ser parte de ese mal. Solo se hace realidad si nosotros queremos el mal. Pero jamás se puede hacer realidad si nosotros no lo buscamos o no lo deseamos. Es una opción. Está creado como opción, no intrínseco a nosotros, porque ninguno de nosotros existe el mal, sino que esta es una opción. Adelante, Levi. La palabra del Padre dice así: tomo por testigo sobre ustedes hoy al cielo y a la tierra, que la vida y la muerte puse delante de ti, que son la bendición y la maldición, pero elegirás la vida para que vivas tú y tu descendencia. De Baruch. ¿Sí? Mira lo que dice el Padre. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Vida y muerte, bendición y maldición. Escoge la vida. Todavía es opcional. Cuando dice escoge la vida, también está hablando de la bendición, ¿sí? Porque la vida es la bendición. Y dice la muerte, ¿qué es la muerte? Es el cese. ¿Qué es la maldición? Es escasez. La muerte es que dejes de ser nutrido y la maldición es que haya escasez. Entonces, si te dice, ten la vida y la bendición. ¿Qué es la vida? Pues que existas. ¿Cuál es la bendición? La que te hace que permanezcas viviendo. Entonces te dice, escoge la vida para que vivas, porque quiere que vivamos. Él quiere seguirnos dando, ¿sí? Es una opción, dice, tú eliges, ¿qué quieres? ¿Quieres dejar de recibir? ¿Quieres morir? ¿O quieres vivir y continuar ser nutrido por mí? ¿Sí? Entonces, está bajo la responsabilidad de nosotros, está bajo la responsabilidad humana. Elegir entre el bien y el mal está bajo la responsabilidad humana. Yo decido seguir el bien, decido seguir el mal. Entonces, somos nosotros los que tomamos la decisión. Él mismo nos sugiere que tomamos una decisión y en esa decisión que tomamos se manifiesta en nuestra vida la fuerza que decidimos seguir o manifestar. Entonces, el mal, como dice la Torah, no está en nada. El mal no es en él, ¿sí? Sino en el ser humano. Entonces, cuando el ser humano, fíjense bien, cuando el ser humano decide seguir el mal, la hace que venga y que exista. La trae a la existencia al mundo. Cuando la trae a la existencia, porque es una opción y es una posibilidad, entonces él manifiesta el mal en la tierra.
Y de ahí vienen las posesiones, las posesiones demoníacas. ¿Por qué? Porque el hombre cede toda su voluntad a la opción, a la opción negativa. Si el hombre no cede su voluntad, la posesión se detiene. Pero como cede toda su voluntad hacia el mal, entonces el mal ocupa toda su cuerpo. ¿Te va a entender esto? Entonces, se le cede todo el poder a la entidad y esa toma posesión del cuerpo. Entonces, Abba crea la posibilidad, la opción. Aquí está el mal, no puede existir y venir al mundo a menos de que tú elijas ese caminar. Tú lo vas a traer al mundo, tú lo vas a traer como esencia, tú lo vas a manifestar, tú lo vas a hacer real, tú lo vas a manifestar porque está como opción. Entonces, aquí es algo muy importante, ¿sí? No es que Abba diga, oh, ya creé o hice mi primer monstruo para que se asuste la gente. O para que... No, no, no. Es una opción, es algo que él hizo y ahorita lo va a entender cómo es que se hizo. ¿Por qué? Porque el Padre se lo creó. Él dice, yo lo creo que es una opción. Aquí te pongo delante de ti el bien y el mal. Bien y el mal. La bendición y la maldición. ¿Sí? Quiere decir que está en un estado de potencial. Es potencial. Y esa potencial es la fuente, el Padre es la fuente y hay un potencial, ¿sí? Pero, ¿cómo va a ser posible que el Padre en su potencia se genere esto? ¿Cómo vino a existir? El Padre sustenta todas las cosas. Así lo dice también el rey David en el Salmo 104, 27 al 29. Lo puede leer, por favor, Sheikh Hakim Toharabá. Es importante. Llevar a Adelante, adelante. perdón. Webers me deja. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacían de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Webers me deja. ¿Qué es lo que dice aquí el rey David? Él está hablando de toda la creación. Él en ese salmo habla de toda la creación. ¿Sí? Y dice que toda la creación esperan en el Padre que les dé su provisión, que lo sustente a su tiempo. ¿Sí? Y dice, abres tu mano y se sacían del bien. Abre Sí. la mano el Padre, y eso lo hacemos en la oración de la comida, ¿no? Abres tu mano y sacías todo ser viviente. Abres tu mano y sacías del bien. Él provee. Pero luego dice, cuando ocultas tu rostro, se turban. Y si retiras el soplo, o sea, el aliento de vida, el alma, dejan de existir y vuelven al polvo, o sea, se mueren. ¿Qué quiere decir? Si el Padre deja de proveer, todo ser muere. David está diciendo que el Padre es el proveedor y la fuente de todo lo que tiene vida y lo que existe. Él lo sostiene, Él lo provee, Él le da el sustento. Si Él dejase por un momento de nutrir, en ese momento deja de existir. Entonces, aquí debemos de entender esto. ¿Cómo vamos a definir el mal? Si Él deja de proveer, deja de existir. Entonces, el hecho, dice así, de que no recibas la provisión puede generar la muerte o el cese de la existencia. Entonces vamos a entender el mal. Y ponga mucha atención que lo mostré o lo dije, creo, de la forma más entendible que fue mostrando el cuerpo. Cuando uno no deja de nutrirse, ¿qué va a generarse? Una deficiencia. Y esa deficiencia crea un mal. Entonces, falta de nutrición. ¿Sí? Quiere decir que el mal se desarrolla por la falta de la provisión del Padre. No es que haya una provisión buena y una provisión mala, o una provisión amarga y una provisión placentera, o una provisión que place y una que no place. No. El Padre da provisión. Él provee, Él sustenta, Él da. Él da y al dar es bueno. ¿Sí? Pero
Si no recibe provisión, se crea un vacío. Como el cuerpo, si no recibe su provisión, se crea un vacío. ¿Y qué es lo que pasa? Eso crea la posibilidad, de que algo negativo se manifieste, ¿sí o no? Si nosotros lo entendemos, nuestro cuerpo, al no nutrirlo, va a causar la posibilidad de que algo negativo se manifieste. Si yo no recibo provisión, entonces algo malo va a suceder. Si yo no como, me voy a debilitar. Si yo no duermo, me voy a debilitar. Si yo no me nutro, me voy a enfermar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el hombre rechaza el bien y opta por el mal, toda su energía se la da, lo que el Padre le ha dado, se lo da al mal. Y como su energía se lo da al mal y la energía es negativa, o sea, es un vacío, porque hay ausencia de la nutrición del Padre, ahorita lo va a entender, entonces el hombre da a un vacío, algo que no tiene, está vacío, por eso se le llama vanidad, porque es vano, no tiene sentido, ¿sí? Es algo que es vacío, que es hueco. Entonces llena y es como un hoyo sin fondo. Ahí pone la energía que le da el Padre para vivir y él está poniendo su intención en algo que es malo, en algo que está vacío, o sea, algo que no tiene sentido ni carencia. A eso se le llama maldad, a la ausencia de la provisión divina. Entonces, ¿qué hace lo negativo? ¿Qué hace lo que es lo malo? La falta de provisión del Padre. Y muchas veces, oiga bien, la falta de provisión del Padre puede ser muy grande o puede ser más o menos, media o puede ser muy poca. Pero siempre que haya una falta de provisión, va a haber algo negativo. La ausencia de la presencia divina crea algo negativo. Si la presencia del Padre no está, va a crear cosas negativas. Siempre va a crear cosas negativas. Se va a desarrollar algo negativo. Entre menos del Padre, más fortaleza va a haber de algo negativo. Y puede ir de varios niveles, ¿sí? Mucha presencia del Padre, más o menos la presencia, poquita presencia del Padre, nula la presencia del Padre, entonces se envuelve más de lo que es negativo, ¿sí? Se envuelve más. Entonces, si Abba quita la provisión al hombre, pues deja de existir. Si el Abba quita la provisión a la tierra o el sustento a la tierra, deja de existir. Entonces, la ausencia de la provisión es lo que genera, lo malo. La ausencia de la provisión del Padre o de su presencia genera el mal. Esta es la diferencia. Porque si una persona tiene la presencia del Padre y tiene todo lo que requiere, pues está bien. Pero si le falta algo en alguna área, entonces hay algo malo por esa carencia. Entonces, la carencia genera el mal. O la falta de la divinidad genera el mal. Vea lo que dice Romanos 1, 21 al 22, por lo que dice de una manera bonita. O sea, que entendible. ¿Me puede leer, Libby, por favor, para... cuando lo entendemos, Romanos, ¿qué me 1, 21 al 22. Cuando nosotros entendemos esto, ¿sí? La ausencia del Padre en su totalidad, ¿sí? La ausencia de su provisión genera ausencia. Esta ausencia genera una deficiencia y a esa deficiencia se le conoce como malo. La palabra del Padre dice así, porque aunque saben quién es Elohim, no le glorifican como Elohim ni le dan gracias. Por el contrario, se han vuelto vanos en su manera de pensar y la falta de discernimiento en sus corazones ha hecho que se hayan entenebrecido. Afirmando ser sabios, se han convertido en necios. De hecho, han cambiado la cabot del Padre inmortal por meras imágenes como un ser humano mortal o como pájaros o animales o reptiles. Ok, mire bien.
Aquí dice que cuando no se reconoce al Padre, entonces es porque tomaron la elección de acercarse a otra cosa, ¿sí? Como opción, como posibilidad. Rechazan el conocimiento, rechazan la provisión del Padre, entonces cae en necedad y oscuridad, necio y oscuro de pensamiento, porque hay una carencia, la información, ¿sí? Entonces, la manifestación del mal resulta o es la causa, o perdón, sí, es la causa por estar la ausencia de lo que es bueno, de lo que viene del Padre. Rechazan, conocen al Padre, no lo glorifican, no lo enaltecen, sino que lo rechazan, entonces se crea un corazón necio, entenebrecido, embrutado. ¿Por qué? Porque hace falta conocimiento. Rechazas el conocimiento, te quedas ignorante. Rechazas la verdad y vas hacia la mentira. Rechazas el bien y entras al mal. ¿Por qué? Porque estás rechazando lo que te da el sustento del conocimiento divino. O entre menos divinidad hay, entonces estás conectado con el mal. Entonces el Padre da provisión al ser humano. Eso crea la salud en el ser humano. Si el Padre deja de proveer al ser humano, entonces empieza el ser humano a tener deficiencia. Si el Padre decide un día, decir a cada uno de nosotros, nos va a llegar el momento de decir, el día de hoy ya no vas a tener más mi provisión, ese día muere el ser humano. ¿Sí? Entonces, mire bien, el bien y el mal tienen que ver con la provisión. Pero la diferencia entre el bien y el mal es la cantidad de la provisión que hay. ¿Sí? Entonces, la negatividad tiene ciertos estados de maldad o de existencia de lo mal. ¿Por qué? Porque puede tener nada de grado de conocimiento del Padre, o puede tener una abundancia de conocimiento, o puede ser parcial, o puede ser mínima, como lo quiera llamar, pero son niveles. Esos niveles de maldad que existen es por falta de la presencia del Padre, depende del conocimiento. Por eso es tan importante entender estas dos diferencias que yo sé que lo va a entender más adelante y va a tener la capacidad de ver la diferencia entre una y otra. Entonces vamos a leer lo que nos dice Santiago 1:17 para entender más este concepto. Adelante, Quinto Arrabá. Y para que caiga, ver si me deja. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de donde hay de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y aquí las 11 para que caiga, ver si me deja. Arrabá. Toda buena dádiva y don perfecto viene don perfecto desciende de lo alto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En él no hay variación, en él no cambia. ¿Sí? Todo es bueno lo que viene de él, todo es bueno, pero el no tener de él crea la deficiencia. El no tener la provisión divina resulta en lo negativo, en lo malo. Entonces, la fuente es el Padre. La forma en que recibimos es el estado en el que nosotros estamos. Si nosotros hacemos un análisis así de las cosas de la vida real, de lo que nosotros vivimos, analizamos y ponemos en una lista lo que nosotros consideramos como bueno o que tiene provisión, y lo que entendemos como provisión y lo que es bueno, y hacemos una lista, vamos a ver que todo está relacionado con tener, ya sea salud, ya sea bienestar, ya sea lo que sea. A lo bueno siempre lo llamamos algo que trabaja para lo que fue hecho, que está funcionando totalmente o que hay provisión para todo lo que se necesita. ¿Sí? Pero si hacemos una lista a un lado de lo que es malo, nos vamos a dar cuenta que todo está lleno de carencias. Si uno hace una lista y dice, oh, es que estoy enfermo, o ¿qué pasa porque estás enfermo? Te falta salud, te falta bienestar. ¿Sí? Es que no tengo dinero para comer. ¿Qué te falta? Pues dinero, te falta abundancia, hay escasez. La escasez genera siempre el mal. ¿Sí? Por eso es que el no conocer al Padre, que eso es lo que Él prometió, que un día la tierra se va a llenar de su conocimiento. El no conocer al Padre, la escasez del conocimiento del Padre genera que el mundo esté envuelto en maldad, en guerras,
en pleitos, en iras, en contiendas, en problemas graves y de falta de comprensión, de entendimiento, porque hay mucha comprensión de lo que es lo que es Abba. Entonces, la deficiencia del conocimiento del Abba, de la presencia divina, de la forma de vivir que el Padre quiere, es la escasez que se manifiesta al mal. Por eso, si hace en una lista lo que es bueno y ahí pone esto es bueno, y se va a dar cuenta que todo está funcionando de acuerdo a lo que fue creado por hacer. Si nosotros decimos, yo tengo salud es porque mis ojos están funcionando bien, no también porque uso lentes, porque mis riñones están funcionando bien, porque no tengo ningún problema, mi hígado funciona bien, mi páncreas funciona bien, mi estómago funciona bien, mi corazón funciona bien, mi sistema circulatorio está bien, mi sistema nervioso está bien, mi sistema linfático está bien, todo mi cuerpo y mis órganos están corriendo perfectamente. Ok, ahí vemos que dice uno, estoy perfecto, está bien, estoy bendecido, no me pasa nada. Pero ¿a qué le llevamos mal? Es que estoy enfermo. O es que no tengo para esto. A la escasez le llamamos el mal. Es lo malo, genera un problema. La escasez genera el mal. Entonces, si vemos ahí, se lo ponemos y lo analizamos, nos vamos a dar cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, el Padre es la raíz de lo bueno. ¿Por qué? Porque Él provee. ¿Qué significa esto? Que la ausencia de lo que es bueno genera la creación del mal. Quiere decir que las personas optan por hacer el malo y atraen la fuerza negativa, el poder negativo lo atraen porque deciden vivir haciendo lo que es malo, lo que es negativo. Entonces, cuando la persona hace eso, está poniendo toda la fuerza que le da el Padre para vivir en algo que es malo, en algo que está vacío, en algo que es hueco. Entonces no se llena. Sí, es un día lo vamos a ver, que es el mal es conocido como si fuera ¿cómo se dice en el universo? Un hoyo negro o que absorbe la luz y que no sale nada de ella, ¿sí? Entonces el mal podría hacer eso, absorbe, y por más que le pongas energía, por más que la energía que te da el Padre para vivir, tú la pongas en el mal, no va a obtener nada bueno de ahí. Por eso es que no recibe nada del mal. Y por eso se siente vacío, porque se está conectando con el vacío, no con la abundancia de Abba. Entonces, esto es la realidad. Veamos lo que nos dice Romanos 12:21. ¿No puede leer, por favor, Luis? Y aquí lo seguimos entendiendo, lo podemos seguir analizando y vamos a desarrollarlo de una manera que podamos nosotros comprenderlo o entenderlo en las siguientes clases, lo vamos a profundizar para que sea una comprensión que yo creo que queda mucho más claro o más comprensible con el entendimiento de que recibimos hoy y mucho más claro después de las siguientes clases. Adelante. La palabra del Padre dice así, no os dejéis dominar por el mal, sino dominad el mal con el bien. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no actuemos con el mal de la misma forma, sino que enfocándonos en el bien, el mal será destruido. Pero si nosotros actuamos en el mal, con el mal, simplemente no pasa nada. Damos más maldad, existe más maldad. Pero si yo venzo el mal, o sea, es una opción. Yo puedo vencer el mal haciendo lo bueno, pero no puedo vencer el mal haciendo el mal. Es imposible, porque mi energía y mi acción van a ir hacia el hoyo donde está malo, donde está vacío, donde no hay sustento, donde hace falta, donde hay carencia. Entonces, ¿cómo venzo yo al mal? Haciendo el bien. Pues quiere decir que puede ser superado. ¿Sí? ¿Cómo? Practicando el bien. Y diciéndonos, haciéndonos entender que el mal es la ausencia insuficiente del bien. ¿Por qué existe mal? Porque hay una ausencia insuficiente de hacer el bien. Si se hiciera el bien, todo el mal desaparecería. Pero mientras se haga el mal y se pelee mal por mal, entonces nunca va a terminar de existir el mal. A veces reciclamos el mal. ¿Usted sabe que reciclamos el mal? Muchas veces dice una persona, yo ya perdoné a fulano, pero no lo perdonó, lo tiene guardado, lo tiene reciclado.
y luego lo saca cuando tiene que hacerlo para pelear, para discutir, para hacer algo. Entonces, no vence el mal, sino lo recicla para después hacerlo. Entonces, aquí hay un problema, ¿sí? Tenemos que entender que el mundo está creado, ¿sí? En diferente forma, y cada cosa que es creada tiene diferente provisión del Padre. Una tiene más provisión, otra tiene menos provisión. Por decirlo así, si lo podemos hablar de manera más científica, o podemos decir que las cosas están creadas con vibraciones, como la letra hebrea son vibraciones, la pronunciación son vibraciones. Entonces, todo está lleno de vibraciones. Hay cosas negativas, hay cosas positivas. Todo fue creado, el Padre lo creó y lo hace a una de una manera le da más provisión, a otro le da menos provisión. Entonces, cuando se da mucho a uno, está lleno de bendición. Cuando se da poco, entonces está en escasez o perece. ¿Sí? ¿Qué nos indica esto? Que si nosotros recibimos la energía de Abba y podemos ser vasijas que fluyen con lo que el Padre nos da, entonces recibimos igual, pero siempre poniendo ese que se recibe en el bien, no en el mal. Yo recibo esto y lo pongo en mi energía en lo bueno, no en lo malo, porque en lo malo es hueco, es un vacío, y no se puede llenar jamás. Entonces, ¿cómo voy a anular el mal, el vacío, aumentando el bien únicamente? Si yo dejo de hacer lo bueno, no se puede terminar así. Nunca voy a llenar el vacío. Entonces, lo que veamos positivo en el mundo es porque el Padre lo provee lo necesario para que exista y para que lo tengamos. Y lo negativo es la ausencia de la provisión. Eso fue como ejemplo que les puse las listas para que entendiéramos. Entonces, todo lo que es proveído con el bien nos trae bien. Pero si no se sustenta, si no se provee, entonces se crea algo negativo, algo malo. La ausencia siempre crea mal. Y mire bien, nosotros estamos hablando de algo que es del Padre, pero lo podemos ver en nuestras relaciones. Si en una pareja, en una familia, en una relación, hay ausencia de uno de los dos miembros de la pareja, crea un mal. ¿Por qué? Porque se está diluyendo. Si no le da tiempo necesario, si no le da el amor necesario, si no sustenta la relación, y hay escasez de amor, hay escasez de tiempo, hay escasez, entonces eso se destruye. Ya ve que le digo, algo tan natural como el árbol, que todo el mundo lo puede usar como analogía, es decir, el amor es como un árbol, hay que regarla, macetitas las macetitas, para que crezca y se haga la abundancia, ¿sí? Es así, si yo no le doy lo que necesita el árbol, el agua suficiente, no va a crecer, puede hasta morir, porque le hace falta. A eso se le llama la carencia, genera malo. Usted ha visto los árboles, aquí usted los puede ver en la calle, que no es muy común, pero sí sucede en muchos lugares, donde las raíces de los árboles levantan el cemento, Sí. la banqueta. Y eso es porque la raíz está buscando el agua. Y como aquí cuando cae nieve, pues el agua, la nieve está al ras del piso, no se absorbe tan a profundidad. Y cuando llueve no baja totalmente el agua, entonces la raíz se levanta para agarrar el agua que está en la superficie. Y entonces levanta también el cemento, porque quiere sobrevivir a lo que carece. Entonces vive porque busca la manera de tener lo que necesita. Aunque destruya la obra de un ser humano que creó ahí su banqueta, pero el árbol está buscando agua y no le importa si lo creó para que se vea bonito, para que no haya tierra o para lo que haya creado una pasarela de los humanos. El árbol no le importa la pasarela de los humanos, él necesita vivir y va a buscar el agua, porque si no se muere. La falta de la provisión, entonces se va a morir. Igual el ser humano, igual en las relaciones. Una relación que no es nutrida, desaparece. ¿Sí?
una dedicación. Si un padre tiene sus hijos y no les pone atención, el hijo se llena de mal. No ve a los hijos cómo están, que a muchos dicen, no, pues que tengo este problema, yo no quiero a mi papá, yo no quiero a mamá, yo no quiero. ¿Por qué? Porque tienen vacíos dentro de sí. Hay vacíos que se tienen que llenar, porque faltó llenar esos vacíos. Y entonces muchas veces los hijos son llenos, pero después lo vacían en algo negativo y después pueden buscar una culpa, ¿no? Y echarle a la familia la culpa. Pero muchas veces sí son proveídos, pero ellos ponen toda su provisión en algo que es negativo. Entonces, cuando el padre deja de proveer, se va a generar algo malo en nosotros. La maldad es una opción, está en el aire, como dice Rab Shaul, el príncipe vive en el aire, es una opción. Yo lucho contra esa opción. Yo lucho contra ese mal. Yo no lo quiero en mi vida. Lucho contra ese mal que existe. Entonces, ahora le explico esto para que entendamos todo lo que estoy hablando. Cuando Abba creó el mundo, ¿sí? No dijo, hagan el mundo, así, pum, y pues está el mundo ahí con todos los arbolitos, los animalitos, todo lo que existe el día de hoy, ¿no? En todo el universo, los soles, los estrellas, las constelaciones, todo lo que existe el día de hoy, no fue que así, ya está. No fue así, fue por pasos. Primero el Padre tomó la decisión de hacer el mundo, ¿sí? No solamente dijo, oh, tengo una idea, voy a crear el mundo y porque lo pensé, pum, ya está hecho, no. Y no es que el padre dijera, como usted lee la Torá, yo la leo la Torá y dice, y vio que era bueno, y vio que era bueno. ¿Qué quiere decir? Que el padre no sabe lo que estaba haciendo y estaba experimentando, como muchos lo dicen. ¿Qué Dios tan limitado que experimenta? Estaba experimentando y cuando veía el resultado decía, es bueno. Y vio que era bueno, es bueno. ¿Ya? O sea, no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Cuando el padre creó al mundo y iba desarrollando el mundo, sabía exactamente lo que él quería. Pero cuando dice que creó el mundo, lo creó con todo su potencial. La tierra, el mundo estaba lleno de todo su potencial, todo el potencial en bruto. ¿Sí? A ese potencial se le llama koach, fuerza, poder, koach, poder, el potencial. Toda la creación está ahí. La creación del mundo tiene todo su potencial. La creación de los cielos tiene todo su potencial. Cuando dice creó los cielos y las tierras, lo leemos, creó todo su potencial ahí. Todo el potencial estaba ahí. ¿Sí? Entonces, a ese todo potencial se llama lecoa, que quiere decir semilla. ¿Sí? Una semilla. Ahí está todo el potencial, como la semilla de un fruto, ahí está todo el potencial de crear un árbol, como la semilla de un nombre, está ahí todo para crear un ser humano, ¿sí? Entonces, él vino desarrollando de la creación pieza por pieza, ¿sí? De toda la semilla saca su potencial pieza por pieza. Y dentro de la semilla está todo lo que fue creado. Ahora tenemos que entender, ¿sí? Decimos que la creación del mundo tiene 10 declaraciones como los 10 mandamientos porque dice hágase y hágase, hágase, ¿sí? Decimos que hay 10 declaraciones como 10 mandamientos. En realidad hay 9 declaraciones y la primera se considera como una declaración, aunque posiblemente no suene como tal. ¿En dónde? En Génesis 1:1. ¿Lo puede leer, por favor, Shaquín Toarrabá? Génesis 1:1. Lleva que calla, Webers me deja. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra. De Baruch Hashem, lleva que calla, Webers me deja. Entonces, en el principio creó los cielos y la tierra. Puede decirte que eso no suena como una declaración, sino como una introducción, como que estoy dando la introducción, que yo hice el cielo y la tierra, no, pero está diciendo hágase, créese o creó, de crear, bagá, creó, bagá, ahí está la palabra bagá, ahorita la vamos a ver, creó todo el potencial, ahí está creado todo el potencial en la tierra, como una semilla que tiene que desarrollar, y dice, y creó los cielos como un potencial, como una semilla, todo lo creó. Los cielos en un potencial, como la tierra en un potencial.
Todo fue creado, pero también se considera una declaración porque creó, o sea, mandó a hacer, que creó todo su potencial contraído en una semilla, tanto la tierra como los cielos. Entonces, trajo a la realidad física la creación, o sea, el pronunciar, es el potencial, lo trajo al mundo, tercera dimensión, mundo físico, lo trajo el potencial al crearlo. Entonces, cuando el Padre dice Bayomer, es cuando dice y dijo, ¿sí? Y dijo, hágase, o sea la luz, ¿sí? Sea la luz. ¿Sí? Cuando dice crear, es que estaba todo el potencial ya. Solamente utiliza Bagá cuando creó todo como semilla. Después va a utilizar la palabra osé, ¿sí? De la semilla saqué algo, osé. Otra la vamos a ver. Se lo pongo para que lo podamos compartir. Entonces, mire bien lo que nos dice aquí. ¿Sí? Bereshit 1 dice así. Bereshit Bagá, en el principio, Bagá, Bará, creó, Bará, Elohim et Hashamayim beja aretz. Bará es crear y es llamado como si fuera, todo lo hizo en una semilla, todo el potencial lo creó y lo formó en una semilla. Es todo el potencial. Pero después, más adelante, él no solamente dice hágase, ¿sí? Sino que crea, forma. Mire bien, vemos nosotros aquí en Bereshit 1:7 que ya no utiliza, oiga bien, de la tierra, dice vayas, que viene de ose, vayas, y él dijo, él hizo. Eso quiere decir, y él hizo de ose y vayas Elohim et jarraquía, o sea, él hizo la expansión. ¿De dónde hizo? Una cosa es hacer la expansión. ¿Qué hace la expansión? Apartó el agua y dice que hizo la expansión, la raquía, así se llama raquía, la expansión, establece la raquía, esparce las aguas, quiere decir, aquí donde hizo la raquía, hizo, quiere decir, ya estaba el potencial de algo firme de la tierra, ya estaba, solo que separó, entonces de la semilla empieza a sacar sus componentes, de la semilla del potencial, y a ese potencial que ya está en la semilla se le llama OC, ¿sí? Algo que se crea con una acción, que se hace con una acción. No creado, sino sacado de una acción de la semilla. Entonces, cuando entendemos esto, sabemos que esto tiene que ser nutrido. Lo que saca de la semilla, como tal una semilla tiene que ser nutrida para que continúe su existencia, ¿sí? Entonces la saca de la existencia, de la misma semilla y le provee para que continúe estando. Por eso dice, le puso límites a las aguas. Le puso un límite para que continúe existiendo el firmamento, donde caminas bajo la tierra, donde pones los pies y andas, para crear seres que anden sobre la tierra, para que crear seres que se arrastran por la tierra. Entonces entendemos este concepto de que de la semilla crea, saca de ahí, no es que algo nuevo, sino que ya estaba el potencial ahí y tiene que ser sustentado para que continúe existiendo. Porque si no le pone límite, vuelve a absorber el agua, esa raquía, y deja de existir el potencial de los animales o de los seres vivos también como tú y yo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Padre dice, hágase, es decir, proclamar de que de la semilla surja. Por eso decía él, que de las aguas polulen las aves, de las aguas salgan los peces, de las aguas, de la semilla, del potencial y de la tierra salgan los árboles, de los árboles, de la tierra que emane, fluya del potencial, está separando del potencial de la semilla, ¿sí? Y todo se crea a través de sus palabras, de vibraciones. Entonces hay una vibración fuerte que retiene el agua
Hay una vibración tenue que sostiene la tierra, hay otra vibración que sostiene los peces, y entonces cada uno tiene una fuente dependiendo de la vibración que utilizó el Padre para la creación. Entonces, nosotros podemos decir que Akadosh Baruj Hu creó la semilla y en ella hay partes de la semilla, hay partes que son fuertes y otras que no son tan fuertes. Hay partes que necesitan mucha provisión y hay partes que necesitan no tanta provisión, pero todas son creación por él. Y las que tienen menos provisión es la parte más débil. La que tiene más provisión es la parte más fuerte. ¿Sí? Similar a los hijos, a la vida que tenemos nosotros, ¿sí? Como familia o como hijos. El ser humano tiene hijos y en la semilla del hombre está el potencial, pero ¿quién nutre ese potencial para que nazca un ser humano? La mujer. La mujer le da sus nutrientes, la mujer le da su conocimiento de todas las bacterias que existen, la mujer le da la provisión al hijo, o sea, el hombre da la semilla y la mujer le da el potencial a la semilla. ¿Para qué? Para que nazca un ser. Pero dentro de esa semilla hay debilidades que cuando nace el hijo son expresadas. Esas debilidades es donde le hace falta más nutrición. Estoy hablando, ha oído que la gente nace con es que careció de calcio. ¿Y qué le pasó por carecer de calcio? Los huesos no se formaron, ¿sí? O algo le pasó al cráneo, no se pudo formar correctamente. Le faltó oxígeno al nacer y por eso tiene un problema del habla o de la formación de los pulmones porque le faltó la respiración. La carencia de algo genera deficiencia en algo. Entonces, mira, esto es muy interesante, ¿sí? Porque cuando nace el niño y nace bien físicamente, pero dentro de su alma hay carencias. Cuando hay carencias, entonces se inclina hacia el vacío, que ese es el por qué el papá y mamá tienen que estar tan atentos a ver esas carencias y ayudarlos a salir, a enfocarse en el bien y no en el mal. ¿Cuántas personas se enfocan tantas veces en lo que es malo en lugar de lo que es bueno? Y nunca salen del mal porque todo el tiempo están pensando en lo que es malo. ¿Y qué me va a pasar esto? ¿Y qué es esto? Y otras personas que piensan nada más que en el diablo, y que el diablo me hizo esto, y que el diablo, y que el diablo, y que el diablo, y en vez de pensar, y el Padre está conmigo, y el Padre me bendice, y el Padre camina conmigo, y el Padre me va a bendecir, y yo voy a estar con él, y yo conozco su palabra. En vez de estar pensando en él, están pensando en el mal. Eso genera que toda su fuerza se vaya al vacío y no se sane o no se restaure o no sea provisto porque toda su energía la está poniendo en eso. Entonces el mal es por falta de creación, de provisión. Vea lo que dice Isaías 55. ¿No lo puse? ¿Sí? Isaías 55, 10 al 11. Sí, se lo puse. O ya lo leímos. No, no, sí. Léalo, por favor, Libby. Barba. 25. La palabra del Padre dice así, porque tal como cuando baja la lluvia y la nieve del cielo y allí no retorna, sino que riega la tierra y la lluvia hace germinar, brotar y da semilla al sembrador y pan para comer, así también será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que he deseado y tendrá éxito para lo que la envíe. Barba. Fíjese bien cómo compara el Padre su palabra con la lluvia y la nieve, ¿sí? Dice que llueve y hace caer la nieve, ¿sí? Y riega la tierra, dice él, o sea, le está diciendo, yo doy la provisión, ¿sí? Hago que se germine la semilla, hago que se produzca la siembra, hago que se genere el pan para que el hombre tenga, ¿sí? Así lo mismo es mi palabra. Si el agua cumple su cometido, si la lluvia hace que germine la semilla para que el hombre tenga pan y coma, así dice también mi palabra, sale de mí
nutre el potencial humano, nutre su potencial y cumple su objetivo. Si las cosas naturales que él creó cumplen su objetivo, cuanto más su palabra va a lograr su objetivo por la cual es enviada, desarrollará y prosperará en el humano cuando la recibe, la escucha y se conecta con esa provisión divina. Entonces, el concepto de la semilla o del Koah quiere decir que el Padre nos da su Torah y que va a alimentar en nosotros. Sacar el potencial de la semilla, del alma, saca el potencial del alma, el potencial bueno que está dentro de nosotros. ¿Y qué sucede con eso? Anula el mal que existe en el mundo. Y hay un mal, sí, ese mal se genera por la falta de la provisión. Donde hay falta de provisión del Padre, hay mal, siempre va a estar el mal. Entonces el mal fue creado por la ausencia de la provisión. Y solo el bien hace que se anule el mal. Es lo único que puede hacer. Pero no puedes mandar tu energía directa hacia el mal porque es como un hoyo sin fondo. A eso se le es conocido en la Torá como Tame. Ese vacío, ese hueco es Tame, ese vacío es impuro. Por eso cuando la Torá habla de animales impuros, quiere decir que ellos están vacíos, conectados al vacío del mal. ¿Sí entiende ese concepto? Eso es algo muy profundo. Entonces, fíjense bien, si lo entendemos, que lo vamos a ir viendo más adelante, la semilla es el Koah. Entonces, el Padre creó el mundo entero y toda su fuerza. Donde se expresa todo su potencial está en la semilla. Y así lo pasó con nosotros. Todo el potencial está en la naturaleza de la creación del Padre, ¿sí? Y hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. El Padre creó el mundo de esa forma. Está el potencial en los elementos. Está el potencial en cada una de las cosas. La perfección o la llenura del Padre crea la perfección. Por eso dice Yeshua, dice Rab Shaul, que nosotros llegaremos a ser el varón perfecto, porque estar perfecto es tener la abundancia y la llenura del Padre constantemente hasta perfeccionarnos con su palabra. ¿Sí? Por eso dice Yeshua que espera una novia sin mancha y sin arruga, porque la mancha es la escasez de la palabra y hay una corruptibilidad. ¿Qué es lo corrupto? Que haya escasez cuando haya abundancia, que tengamos la palabra y que haya escasez. ¿Qué es una corrupción o qué es un corrupto? Que tengas la Torah, que tengas el conocimiento, que tengas a Yeshua y que a pesar de todo eso, tu energía está enfocada en hacer el mal o en lo que es malo. Eso es una corrupción de tener energía y en lugar de trabajarlo en lo bueno, se trabaja en el mal. Y entonces, ¿quién es el que hace el mal? ¿El diablo? No, yo tomo la opción. Es que el mal me engañó. Pues sí te engañó, pero puedes regresar. Sí, puedes volver a tener esa posición y no llenarlo no alimentarlo, sino alimentarte y traer la bondad. Entonces, hacer lo bueno para absorber el mal. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿por qué existe el mal? Por la ausencia de la provisión del bien o el bien, porque el Padre no es que mi energía es buena o es mala. Mi provisión siempre va a ser buena, la provisión del Padre siempre va a ser buena. ¿Sí? Y cuando llega, siempre va a ser el bien, pero no en la escasez del mal. O sea, el mal es creado porque no, en él no lleva es la parte débil de la creación. Ponga mucha atención en eso. El mal es la parte débil de la creación. ¿Sí? Es decir, pero lo vemos súper poderoso, sí, porque lo vemos en la carne. Porque no nos hemos dado cuenta de la capacidad de lo que somos en el espíritu o en el alma. ¿Sí? Entonces, si entendemos, ponga mucha atención aquí, porque esto es interesante. Por definición, si nosotros entendemos que el mal solo existe en la ausencia del bien, sabemos que tiene que desaparecer un día, que no es eterno, porque es la ausencia de lo que es bueno. ¿Sí? Algún día va a desaparecer esa energía negativa. Porque si el mal existiera a la par con el mal, si el mal existiera o preexistiera antes de la creación del mundo y de los cielos,
entonces sería eterno. El mal sería eterno y nadie pudiera vencerlo. Nadie pudiera vencer el mal porque sería eterno como el Padre lo es. Pero porque el mal no es eterno, sino es la ausencia de la bondad o de la provisión, entonces tiene un límite. Cuando se llene de bondad, el mal dejará de existir. Quiere decir que la falta de provisión es lo que genera que exista. Y cuando se llena, desaparece. Tarde que temprano va a desaparecer el mal. Eso es absoluto. Tiene que suceder. Eso lo dicen los profetas y eso lo dice el Apocalipsis. Entonces, ¿tiene permitido existir por un tiempo el mal? Sí, pero no tiene eternidad. No tiene eternidad. Eso fue creado o se fusionó por la ausencia de la provisión. Es la debilidad de la creación. Es la debilidad de la semilla. Y cuando digo de la semilla, estamos hablando de la creación del todo. El Padre creó un todo, pero a eso no se le proveyó. Usted ha oído que el enemigo era el que llevaba la adoración al Padre. ¿Y por qué deseó la adoración? Porque tenía carencia. Y de ahí entra. Ahí dice, esto es el mal, ¿no? Es que la carencia, él estaba hecho para la carencia. Y entonces se forma el mal por la carencia. ¿Sí? Entonces quiere por la carencia. ¿Y dónde está el engaño? Mire bien, si lo ponemos así, la forma de la carencia. Él utiliza eso con Adán y Java. Cuando él está en el jardín del Edén, el padre le dice, mira todo lo que tienes, de todo puedes comer. Aquí hay árboles de todo tipo. Todo lo que hay aquí es todo. Todo es todo tuyo. Todo es tuyo. Tú todo puedes comerlo. Menos esto. El hecho de que no pudiera comer de ese lo hacía carente. En ese momento dice, oh, tengo todo, pero me falta este. Tengo carencia. ¿Sí? Y entonces viene el engaño, el supuesto engaño. Necesitas esto. Serás como Dios, porque ahora ya no vas a tener la carencia de esto, ahora lo vas a tener todo. Ahora lo vas a tener todo. Entonces, mire bien, ponga mucha atención. El mundo fue hecho para transformarse, porque si el mundo tiene una carencia, oiga bien lo que le voy a decir, si el mundo es una semilla y esa semilla tiene una carencia, quiere decir que no puede permanecer el mundo como tal, porque tiene que el mundo ser perfecto. Pero como tiene una carencia, no puede existir para siempre. Por eso es que tiene que ser una tierra nueva, un mundo nuevo, un cielo nuevo, porque hay una carencia. Esa carencia genera el mal. Y entonces, cuando haya tierra nueva, vida nueva, cielo nuevo, entonces esa carencia deja de existir. Por eso el mal tiene un tiempo, porque la semilla fue creada con un propósito. El Padre dejó sin provisión cierta parte y esa parte que no tenía tanta provisión se generó el mal. ¿Sí? Entonces, por eso tiene el mundo que cambiar. Por eso el cuerpo tiene que cambiar, porque tiene carencias. Dígame si no tenemos carencias. ¿Por qué oramos? Porque tenemos una carencia. ¿Por qué pedimos al Padre, dame para esto? Porque tengo una carencia. ¿Por qué le digo, Padre, dame salud? Porque estoy enfermo. Tengo una carencia de salud. Padre, necesito comer. Dame provisión porque no tengo que comer. Padre, no tengo dónde dormir. No tengo que vestir. No tengo... Dame. No me falta sabiduría. Dame sabiduría. Hay carencia. Pero un día llegará que sea lleno. Por eso es la búsqueda del bien, es la provisión divina. El mal es la carencia. La provisión es la que llega hacia nosotros. Entonces un día cuando se llene deja de existir el mal. Es el punto. Yo se los he dicho y lo vamos a analizar y lo vamos a ir creciendo, donde un día dejará de existir el mal. Entonces, todo tiene que cambiar. Tierra, cuerpo, cielos, todo nuevo, donde no haya carencia y todo se llene de conocimiento de la divinidad. Cuando todo esté lleno de divinidad, entonces no existirá el mal, porque el mal es la carencia del bien o de la provisión del Padre. Vea lo que dice Juan 11:25, lo puede leer Shahkin, por favor, toda rabá. Lleva de que calla, Weber, si me deja.
Le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De Baruch Hashem. De Wow. Baruch Hashem, Beberes Meneja. Ahí vemos la provisión. Dice, el que cree en mí vivirá, porque hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. ¿Y en qué se trata la vida eterna? Que no haya carencia. Ni el cuerpo carece de vida, por eso muere. Entonces, cuando el cuerpo deja de morir, entonces está pleno. Cuando Yeshua resucita, muestra al mundo la plenitud, un cuerpo transformado, un cuerpo que no tiene carencia, un cuerpo que no necesita de comer del mundo físico, sino un cuerpo transformado en luz. Y dice el que crea en mí. ¿Por qué dice el que crea en él? Porque crean las obras que él ha hecho. ¿Y qué vino a hacer Yeshua? ¿Yeshua vino a traer carencia? No, vino a hacer milagros, vino a proveer lo que hacía falta. Vino a sacar el mal que había en muchas personas por la carencia del Padre. Tenían Torah. Yo le voy a decir, oh sí, Yeshua vino a sacar un montón de demonios que tiene el mundo. Hey, excuse me, se los sacó a puros judíos. Teniendo Torah. Y a los puros judíos, él no salió de Jerusalén, no salió de Tierra Santa. Él no fue a otro país del mundo a sacar demonios. Él los sacó en Tierra Santa, todos los demonios, y todos practicaban Torah. Y todos llenos de demonios. ¿Qué significa esto? Que tenían carencia, aún teniendo Torah, tenían carencia. ¿Por qué? Porque el mandamiento les da vida, pero no lo saben usar para el bien, sino que lo que hacen es hacer una religión y creerse superiores, y luego eso es crear, a eso se le llama iniquidad. A eso se le llama rasha. ¿Sí? Un rasha es el que usa la Torah, el mandamiento, para sentirse justo, religioso, pero haciendo el mal. Y es ahí donde la misma semilla divina la depositan en el mal y se vuelven huecos, vacíos. Por eso Yeshua decía que a través de él, aunque que crean lo que él ha hecho, que él vino, que crean él a qué vino, a proveer, a sanar, ¿sí? A traer conocimiento, a hablarle al que no tenía conocimiento, ¿sí? A traer lo que le aprovisiona al que muchos que tenían hambre, a traer sanidad a los que estaban enfermos, a liberar al que estaba cautivo. Él venía a hacer eso. Y por eso dice que crea en mí. ¿En qué? En su obra. Él mismo le dijo, ¿por qué me van a juzgar ustedes? ¿Por todo lo bueno que he hecho? ¿Qué? Si solamente el Padre hace el bien. Y al sacar estos demonios, ellos tenían que entenderlo, lo que estaba haciendo él. Bueno, hace milagros, también el demonio hace milagros. Sí, cuando le das tu fuerza, cuando eres hipócrita y se lo das a él. Sí, pero no de Yeshua. Entonces, mire bien, si hay insuficiencia en la semilla, entonces es la parte débil de la semilla. Y entonces se crea vamos a llamarlo así como lo conocemos en el mundo, desnutrición. ¿Sí? Si tenemos una desnutrición, entonces no tenemos todo el potencial. Una persona que está desnutrida no tiene el potencial para trabajar, no tiene el potencial para pensar, no tiene el potencial para hacer algo y sacar su potencial. Pero una persona sana totalmente, pilas, mente ágil, cuerpo ágil, fuerza en el cuerpo, saca su potencial. Pero cuando está la falta de nutrición, no puede hacer lo que se supone que tiene que hacer. Así se genera lo negativo. Lo mismo sucede. El Padre trae a Yeshua. Yeshua viene a proveer, viene a mostrarnos, viene a instruirnos, viene a dirigirnos, vino a darnos instrucción, esperanza, fortaleza, ayuda y llevarnos hacia un camino que es de provisión, que es el Padre, porque Yeshua es la provisión para el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo rechazas, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve la mente torpe, necia. Y entonces dirige la energía hacia el mal. ¿Sí? Y nosotros podemos rechazar esto y decir, bueno, no importa que me digas a mí que la ausencia del recibimiento genera el mal, pero en sí el Padre lo creó. Es decir,
Tienes toda la razón. Aún así, el Padre lo creó, o sea, lo hizo de escasez. ¿Por qué no proveyó totalmente para que existiera? Pues es una opción para el ser humano y es algo muy importante que lo entendamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento que el Padre lo crea, el momento que no da, se crea el vacío. Y cuando está el vacío, quiere decir que cuando se llene, es que se llena con el bien, entonces será anulado totalmente. Entonces, aquí hay algo muy interesante que tenemos que entender. Cuando el Padre lo hace vacío o el mal se crea del vacío, es porque el ser humano, le da la opción al ser humano, la oportunidad de vencerlo. Fíjese bien, ponga mucha atención. Si el Padre lo hizo, si Abba creó el mal, o C, si el Padre hizo el mal, no lo creó, lo hizo en el momento que restringe, lo hace limitado. Lo hace limitado. Porque la ausencia de él genera la presencia de la creación de ese ser. Entonces, oiga bien, el hecho de que no es creado, de que no existió antes, el enemigo o esa fuerza, lo podemos vencer. Pero si ese ser existiera y fuera antes de la creación, entonces no lo pudiéramos vencer. Pero cuando el Padre no lo nutre y nos nutre a nosotros, quiere decir, lo puedes vencer. He ahí lo que dice en Génesis 4, 6 al 7. Lo puede leer, por favor. Levito a Rabá. Y es ahí donde nosotros podemos entender este concepto. Si el Padre lo creó con esa limitación, es porque podemos vencerlo. Lo podemos vencer. Está limitado, puede ser vencido. Cuando es la opción que tenemos. El Padre lo crea de escasez, pero nos nutre a nosotros. Y al nutrirnos a nosotros, entonces nosotros tenemos la capacidad, la fuerza de vencerlo. Lo podemos vencer. Si el Padre no lo hubiera hecho, o sea, de la misma semilla creada, y lo hubiera hecho antes de la creación, sería invencible. Pero Él lo hizo vencible para nosotros. Adelante, para. Lleva de que caiga, bueno, A que lo ¿Quién lo va lea. a leer? Aquí usted con el siguiente, con Romanos, aquí primero Levi. Y ¿qué? Génesis 4, 6 y 7, ¿verdad? Génesis 4, 6 al 7. ¿No lo puse, verdad? Sí, sí lo puse. Entonces dijo el Eterno a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Acaso no es que si procedes bien tendrás elevación? Por si no procedes bien, a la puerta del pecado está agazapado y hacia ti está su destino, su deseo. No obstante, tú podrás dominarlo. Sí, el padre le dice, ¿por qué te enojas? ¿Sí? Si mejoras vas a ser exaltado. El pecado está a la puerta. Te desea, pero tú puedes vencerlo. Tú puedes vencerlo. Tú puedes vencerlo. Al mal lo pues, está tocando, pero puedes vencerlo. Está limitado. ¿Y cómo se vence? Llenándose del Padre. Si mejoras, ¿que cómo va a mejorar el ser humano? ¿Abracadabra? No, aprendiendo de Abba, aprendiendo de su Torah, aprendiendo de su amor. Entonces, mire bien, ¿qué hace? Si nosotros amamos, si él amara a su hermano, ¿qué hubiera hecho? ¿Se enojara con él o aprendería de él? Si vio que a su hermano el padre le recibe su ofrenda, ¿qué hago yo para que reciba el padre mi ofrenda? Mato a mi hermano para que no tenga más ofrenda que recibir más que la mía. Obviamente no. ¿Por qué no digo, bueno, qué hizo mi hermano para que la recibiera? Y porque lo amo, qué bueno que le recibió la de él y no rechazó las dos. Al menos la de él aceptó. Qué bueno, qué alegría que la aceptó al menos la de él. Qué bueno que él sí, a ver si aprendo de lo que él hizo. Pero no, cuando el mal está en uno, en lugar de acercarse al conocimiento del Padre y vivir como tal, ¿qué es lo que hace? Se llena de mal. ¿Y qué es lo que hace el mal? Matar, destruir.
Entonces es una opción. El padre le dijo, puedes vencerlo, pero ¿lo venció? No, no peleó ni siquiera con él, sino que se dejó llevar por ese mal como opción. Prefiero matarlo, porque había una debilidad en la semilla, y la semilla fue tocada en su debilidad por otra debilidad, que es el vacío. Pero quiere decir que nosotros podemos conquistar el mal, podemos vencerlo. No se niega que existe el mal existe. No se niega que es poderoso, es muy poderoso. Y hace que mucha gente se tropiece y se caiga y se pierda. ¿Sí? Eso es poder. El Padre lo hizo así, ¿sí? Pero también lo hizo de forma que es humanamente posible vencerlo, conquistarlo. Ese es el punto. ¿Por qué lo creó de carencia? Porque es humanamente posible conquistarlo. Por eso, para sacar el potencial del alma, que ese es el objetivo que se llama el plan divino. Romanos 12, 21. Ahora sí, aquí por favor, toda rabá. Ok, disculpe. Shivarekikai Obevis me deja. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. De Barín Hashem. Shivarekikai Obevis me deja. ¿Sí? Con el bien se vence el mal, no con el mal vences el mal. ¿Sí? ¿Sí? Quiere decir que el mal puede ser superado. Quiere decir que la provisión del bien sugiere que puede destruir la ausencia del bien y el mal transformarlo en bien. ¿Sí? Entonces es una opción, no es algo que vive en nosotros y no es algo creado antes de la creación que sea imposible vencer, que es eterno. No, un día se va a acabar, un día va a terminar. ¿Sí? Es una opción. Entonces, el Padre hizo esto y lo hizo a favor de nosotros para desarrollar nuestra capacidad. Primero, libre albedrío. Segundo, desarrolla la capacidad. Es un plan divino. La tierra tenía que tener una deficiencia y la deficiencia es creada a través de la restricción de la grandeza del Padre. Voy a restringirme y eso que está restringido se genera el mal porque él es una fuente de bien. Donde Él está, todo es bueno. Se llena todo de bien, pero al momento de restringirse, se genera el mal, nace el mal. Débil por la debilidad, genera ese mal. Y entonces, como nosotros nos llenamos de ese bien, podemos destruir o anular ese mal, ¿sí? Está a nuestro favor. Podemos vencerlo. Es una opción, pero puede ser rechazado. Es una opción, pero se puede evadir. Es una opción, pero se puede optar por acercarse al bien, por llenarse de la presencia del Padre, por conocer de la Torá. Entonces, a través de la Torah, a través de los mandamientos, a través de Yeshua, se llena uno y entonces anula las deficiencias que están en nosotros o las debilidades que hay en nosotros que puede utilizar el mal para que nosotros caigamos en ese vacío. Por eso se crea, para que el hombre primero tenga libre albedrío. Y al tener libre albedrío, el hombre puede cambiar la naturaleza. Este mundo, la naturaleza del cuerpo y de este mundo. Él puede hacer que lo imperfecto sea perfecto a través de las claves que nos da Él, a través de que donde hay carencia sea lleno de las cosas del Padre. El hombre puede traer los cambios a este mundo y a nuestro cuerpo. Es el hombre que tiene esa capacidad, por eso el hombre puede vencer el mal. Nosotros vemos como el mal es muy poderoso, sí es muy poderoso, pero si tienes la Torah, no. Por eso que se dice mucho en el nuevo pacto, que si dicen así, el Padre conmigo, ¿quién contra mí? Algo así dice el cristiano, ¿no? Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cómo dice el cristiano? ¿Alguien de aquí conoce? Algo así dice, ¿verdad? Si Dios está, algo así dice. Pero, ¿qué quiere Si decir? Dios, dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que dice regularmente, ¿no? Pero sí entiende el hombre, me gustaría que entendiera lo que está diciendo, ¿sí? Porque que tener al Padre es tener su conocimiento, es tener su Torah, es vivir de acuerdo a sus mandamientos, es tener a Yeshua, y todo ese empoderamiento lo hace a él imposible que pueda usar o venir o destruir. Es imposible. Si entendemos que el Padre lo hizo, le voy a decir en inglés, vencible.
Lo hizo que nosotros podemos tener la victoria sobre él, podemos tener el triunfo sobre él. Lo hizo a él más débil. ¿Qué nos da a nosotros la fuerza? Sacar el potencial del alma. ¿A través de qué? De la Torá, de los mandamientos de Mashiach, que nos dejó el ejemplo, la dignidad y la rectitud de cómo alimentarse de lo divino para destruir lo malo. Entonces Yeshua vino a enseñarnos, a mostrarnos, a transferir misericordia, a transferir bondad, a transferir la capacidad de aprendizaje y de enseñanza, llenándonos de un espíritu de bondad, de compasión, de misericordia, y podamos extender el bien hasta anular el mal, porque el mal es vencible, porque se puede vencer. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, la posibilidad de destruir el mal a través del potencial que tenemos por el Padre. Entonces la realidad es esta: ¿quién es más grande y más fuerte? ¿El que fue creado de un vacío o el que está siendo nutrido por el Padre? ¿Cuántas veces hemos visto tan poderoso al mal que le tiene tanto miedo y que, ay, el mal y corren, ay, el diablo y corren, ay, no tiene más poder, no tiene más poder. Y cuando venga, por eso dice que cuando tú eres vencedor, eres más que vencedor, entonces le dice, regrésame lo robado, regrésame lo que me quitaste cuando estaba en esa debilidad, regrésame cuando me conecté contigo, y en vez de que fuera yo proveído, me quedé en escasez porque mi energía te la di a ti, pero ahora me la vas a regresar, y me la vas a regresar con réditos para que esté. Mire bien, vamos a leer Efesios 1, 4 al 5, por favor, Alivi. Esto es importante, lo que estamos mirando, porque si entendemos eso, entonces el diablo no es invencible. Pensamos que solo el Padre lo puede vencer, ¿no? Nosotros es una opción. Nosotros podemos decirle, vive alrededor o conmigo, o podemos decirle que no tiene poder, es un ser vacío, ¿sí? Y cuando está vacío y entendemos que nosotros tenemos la presencia divina, o tenemos la Torah, o tenemos a Yeshua, y caminamos de acuerdo a su enseñanza, entonces nosotros no estamos vacíos. Cuando estamos vacíos es cuando no crecemos. Estamos como un árbol sin dar fruto. ¿Por qué? Porque no tiene los nutrientes, ni el agua, ni lo que necesita. Pero si tenemos la Torah y tenemos a Yeshua, podemos crecer y vernos como un árbol gigante y el enemigo pequeño, porque es vacío. Adelante. Efesios 4, ¿cuál verso? 1, Efesios 1, 4 y 5. 1, 4 y 5. Efesios 1, verso 4 y 5. Sí, ya. Adelante. Dice la palabra, nos escogió en el Mesías con amor antes de la creación del universo para que seamos santos y sin defecto en su presencia. Él determinó por adelantado que por medio de Yeshua, el Mesías, nosotros seríamos sus hijos de acuerdo con su placer y propósito. Entonces, mire, ahora veamos más profundo esto. Si dice que Yeshua nos escogió, la manera de ser, el que eres escogido, mire bien, es muy importante entender esto, ¿sí? Nos eligió desde antes de la creación del mundo. Todos pensamos estábamos predestinados, pero no vemos más allá. Ahora entendiendo el concepto del enemigo. Yo le dije que el enemigo no fue creado antes de la creación del mundo, sino fue creado con la semilla del cielo y la semilla de la tierra, dentro de. Pero nosotros fuimos antes de la fundación del mundo, porque estábamos dentro del Padre. Eso quiere decir que el alma que tenemos es invencible e indestructible. ¿Y qué dijimos del mal? Que es vencible y es destructible. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Sí se puede entender este concepto? Entonces, mire bien,
El cielo es una semilla con defecto. La tierra es una semilla con defecto. ¿Por qué digo con defecto? Porque cuando venga lo que es nuevo, como Yeshua dice aquí, yo hago todas las cosas nuevas, que es cielo nuevo es porque hay un defecto en el cielo existente. Tierra nueva es porque hay un defecto existente. Cuerpo nuevo es porque hay un defecto en el cuerpo existente, donde no va a haber esa imperfección. Entonces, si nosotros decimos, nosotros proclamamos, déjenme les digo esto, si nosotros proclamamos esta declaración, Ose Shalom ben Román, Huyase Shalom Aleino, Beal Kol Israel ben Ruth, amén. El que hace la paz, el que hace, Ose, de la semilla, él hace la paz en la semilla de los cielos, porque es Ose, no crea la paz, hace la paz. Porque la paz se hace entre el defecto que hay en los cielos, entre el bien y el mal, y el que hace la paz, Behu hace Shalom Aleinu, y el que hace la paz aquí en la tierra con nosotros también, ¿sí? El que hace la paz también. O sea, él hace una paz entre lo que es malo y bueno, o sea, el ser humano crea la paz a través del paz del conocimiento, anula el mal, porque hay una pelea entre el bien y el mal en el cielo como en la tierra. ¿Usted sabe eso? ¿Cuántas veces se ha dicho? El cielo sufre violencia. ¿Sí o no? Dices, ¿cómo en el cielo va a sufrir? Hay carencia. Hay un efecto que se tiene que cumplir, que se tiene que restaurar. El cielo sufre violencia. Hay violencia. ¿Por qué? Porque es la opción del mal entre el bien. Que es más fuerte el mal que el bien, no lo es. Que el mal puede vencer al bien, no lo vence. Que es una opción, es una opción. Que es eterno el mal, no lo es. Es un vacío. Por eso puede ser destruido, porque es un vacío. No es eterno, tiene un tiempo determinado. Todo eso lo hace vencible y lo puede hacer el ser humano. Por eso, mire bien lo que dice el rey Shlomo en Eclesiastés 7:4, 14. Eclesiastés 7:4, con eso cerramos, aquí, por favor. Disculpe, Ezequiel 7:14, ¿no? Eclesiastés 7:14. Oh, ya. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Adonai hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Habla. ¿Sí? El día del bien, gózate en el bien. El día que hay adversidad, medita, reflexiona, porque el Padre hizo el bien como el mal, dice, lo uno como lo otro, para que el hombre nada halle después de él. ¿Qué significa que nada halle después de él? Quiere decir que el hombre puede tener días buenos y días de adversidad, de una lucha. Usted sabe que si traducimos adversidad, la palabra Satanás, que la traducen así, Satán es adversario, el que va en contra de. Entonces dice, dice, el día del bien, que tienes provisión, abundancia, gózate. El día que esté el adversario, considéralo, porque está aquí el mal. ¿Qué hace falta? ¿Dónde hace falta el bien? ¿En dónde hace falta hacer las cosas bien? ¿Dónde tengo que poner la Torah? ¿Dónde tengo que poner a Yeshua? ¿Dónde tengo que poner el bien? Dice. Porque el Padre hizo el bien como hizo el mal, a fin de que no haya nada después de él. ¿Qué significa esto? Que no haya nada después de él. Que el hombre entienda que es de él, la responsabilidad de él, que confíe en el Padre, en todo lo que él hace, que él no vea el pasado, sino vea el presente y vea el futuro. Pero el presente haciéndolo del Padre y el futuro confiando en Abba, no fuera de él, no confiando en el mal, no confiando en las cosas que desea, como mundanas o vacías, sino en el presente, gózate. Pero cuando venga, si está hablando algo, el día del gozo, alégrate. En la abundancia, el presente, alégrate. Cuando venga, está hablando en el futuro,
Cuando venga el adversario, considera, o sea, ¿quién vas a buscar? Abba, ¿sí? En ti. ¿Qué va a suceder? No confíes en él. Cuando venga el mal a traerte algo, a que pongas tu fuerza o tu energía en el vacío, sino que en Abba pongas tu esperanza, tu fe y no confíes en él y entonces puedas vencer, porque puedes vencerlo. Entonces hay una enseñanza de la incertidumbre de la vida, ¿sí? El Maral de Praga, usted sabe quién es el Maral de Praga, es un judío cabalista, ¿sí? Filósofo de la... Él dice que el Padre organiza los eventos y pone en el mundo, en las personas, dificultades o incertidumbres que vienen a través de el enemigo. Él es el que viene a tocar las escaseces o las debilidades que tiene el ser humano y lo obliga a confiar en Abba para que en el futuro el mal desaparezca, para que eventualmente la tierra, la semilla de la tierra se haga plena, para que eventualmente el cuerpo se transforme. Así es el objetivo de la creación, el plan del Padre al crear el mal. El mal es una opción, el mal es la falta y la carencia de la provisión divina. El mal es vencible, el mal puede ser conquistado y Yeshua vino a mostrarlo, por eso lo venció y dijo, he aquí donde está muerte tu aguijón, si él se levantó de la muerte. Él vino a vencerlo, por eso dice, venció al mal y se levantó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él vino a mostrar la capacidad del que el humano puede tener a través de la obediencia del Padre. Nos vino a dar la esperanza que sí es posible realizarlo y de transformarse, vencer el mal, vencer la carencia. ¿Y qué pasó cuando Yeshua se conectó con esa divinidad total y plenitud? Que se llenaba del Ruach HaKodesh, proveía, bendecía, multiplicaba, sanaba, mostraba compasión. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la obra divina del Padre. No vino a traer carencias, vino a traer esperanza. Y lo acusan de eso. Damos este concepto, es más de lo que el ser humano puede ver. Lo vamos a profundizar, pero el objetivo de este plan divino del día de hoy es entender, o la enseñanza del día de hoy, es que el mal es una opción. No quiere decir que esté intrínseco. El mal no es eterno, ni tampoco es invencible. Tiene un tiempo y es vencible. Es creado por la ausencia de la provisión, pero nosotros tenemos la provisión. Podemos vencerlo. Y ahora en adelante, cuando usted se enfrente al mal, recuerde, la provisión es de Abba. Y donde venga, Él me está diciendo que confíe en Él, que confíe en Abba, que ponga mi esperanza en Él y que lo busque y me llene de Él y de su palabra para que cumpla, porque así como el agua hace que germine la semilla y se genere el pan para sustento, así su palabra llega a nuestra alma y saca su potencial y cumple su cometido para que podamos vencer y transformar un cuerpo con limitaciones y debilidades, un mundo que le faltan provisión divina y un cielo que también sufre violencia y se ha transformado, porque al final tierra nueva, cielo nuevo. Así es que, aunque veamos a nuestros hijos con debilidades, haga el bien. Y cuando vea su pareja que tenemos problemas, es que hace falta algo, hay carencia. Una relación se estropea por falta de que no haya atención en la relación. Una relación se destruye porque no se le ha puesto intención, porque hay carencia de la relación y se destruye. Entonces, llenémonos nutrámonos de información del Padre, de la divinidad, de Mashiach, y pongamos atención en nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra relación y a este mundo, y se ha transformado todo para bien. Y que el día de hoy, tan solo por haber escuchado y puesto a estar presente en este estudio, les sea recompensado por haber escuchado por hora y no se cacho estas palabras, les sea para bien a su alma, a su mente, a su corazón, a sus hijos, y del cielo le venga una provisión abundante. Y pueda haber
sus ojos el bien sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. El Padre nos bendiga, que tengan una excelente shalom. Vamos a hacer una oración, pero nos despedimos primero del YouTube y del Facebook. Shabbat shalom.